Bienvenidas, bienvenidos al podcast Esto es MBTV, Mindfulness basado en la tradición budista. El espacio de práctica de la Escuela de Atención Plena. Pasa, párate, siéntate y siéntete. Hablaremos de la atención plena y practicaremos juntos. He aquí un mindfulness basado en valores universales. Este es el momento para parar que tanto mereces. Empezamos. Esto es MBTV, episodio 12. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. De nuevo aquí. Parece que esos 15 días a veces pasan muy rápido o a veces pasan muy lento. Bienvenida, bienvenido. Esperamos que te gusten estos contenidos que hemos preparado con tanto cuidado y tanto cariño para ti. En este episodio número 12 vamos a empezar a trabajar sobre el tercer soporte de la atención plena desde nuestra metodología de mindfulness basado en la tradición budista. Ese soporte son las emociones. Vamos a disfrutar del maestro Dokuso Villalba en su espacio Te habla Dokuso Villalba, dándonos anotaciones, dándonos luz del trabajo sobre la atención plena en las emociones. En el rincón del MAP, después disfrutaremos de una tertulia con Pedro Saiz y Pablo Piera, y conmigo. Más tarde, Pablo Piera nos va a facilitar, nos va a guiar una meditación de atención plena en las emociones. Y por último, disfrutaremos de un cuento mindful que nos proporciona hoy mi amiga Margarita García de Vinuesa. Esperamos que todos estos contenidos te sean de tu agrado y que disfrutes y que practiques con todos nosotros. Un abrazo y damos paso al maestro Dokuso. Hasta ahora. Te habla Dokuso Villalba. Hoy vamos a acercarnos a la atención plena a las emociones. ¿Qué es una emoción? Las emociones son reacciones fisiológicas y conductuales a impresiones sensoriales o a contenidos mentales. Ya vimos en el episodio anterior que las impresiones sensoriales son de tres tipos: agradables, desagradables y neutras. Estos tres tipos de sensaciones, o mejor dicho, de percepciones, producen las tres reacciones emocionales básicas: de atracción o deseo, de rechazo o aversión y de indiferencia. ¿Pero qué es exactamente una emoción?
En psicología se define la emoción como un estado psicológico complejo que implica al menos 3 componentes distintos. En primer lugar, una experiencia subjetiva. En segundo lugar, una respuesta fisiológica. Y en tercer lugar, una respuesta conductual o expresiva. La experiencia subjetiva nos dice que aunque hay una serie de emociones básicas, universales, que son experimentadas por personas de todo el mundo, independientemente de su origen o de su cultura, la experiencia de la emoción es muy subjetiva. Esta experiencia es la impresión que deja en la mente conciencia una sensación determinada, un pensamiento, un recuerdo o un proyecto de futuro. Estas experiencias subjetivas generan respuestas fisiológicas, a veces muy importantes, y casi siempre de forma inconsciente y automática. Por ejemplo, hay situaciones que nos hacen sentir un nudo en el estómago, o que tengamos fuertes palpitaciones en el corazón debido a la ansiedad o al miedo, o la sudoración de las manos, o una respiración rápida. Son respuestas fisiológicas, como el sonrojo de una mujer cuando se encuentra frente al hombre al que ama en secreto. Es algo que no controla la voluntad, sino que sucede de forma automática. Y en tercer lugar está la respuesta conductual, que constituye ya la expresión real de la emoción. Finalmente, la emoción se convierte en movimiento corporal, en acción corporal, en conducta. No en vano, el término emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. La emoción es aquello que te mueve hacia algo o que te mueve en un mecanismo de rechazo y de huida de algo. En este rincón del MAP, en este episodio número 12, contamos de nuevo con Pedro Sáez, esa persona que se hace cargo de esa comunicación externa, tanto interna, de la Escuela de Atención Plena. Y os presento también a Pablo Piera. La verdad que cuando conocí a Pablo en Luz Serena, me sorprendió la tranquilidad que tiene para tener tantos cachivaches en sus manos y que todo funcione, porque de hecho él se dedica a la realización en televisión. Presentaros también a Pablo como monitor, instructor en formación, o creo que ya como tal, en esta nueva promoción de instructores. Y nada, chicos, que es muy emocionante, hablando de emociones, estar con vosotros. Desde luego muy
agradable, me causa apego estar con personas como vosotros y con esas sonrisitas que el público no puede ver, pero yo sí. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, encantado de estar con vosotros. Bueno, yo, ¿qué decir? No sé. Sí, ahora estoy en la escuela de atención plena como monitor y haciendo el curso de profundización, certificándome como instructor. Y bueno, pues está siendo una experiencia. Un curso de profundización es una inmersión total en la atención plena. Entonces, bueno, pues ayuda a reforzar mucho la práctica, ver un poco el progreso de los alumnos, de la gente. Resulta muy, muy enriquecedor a nivel personal. Yo aprendo muchísimo. Yo suelo decir que se aprende tanto en un lado como en otro, ¿no? Entonces, los instructores que estamos ahí, pues cada día aprendemos más de las preguntas de la gente, de cómo van respondiendo y cómo lo que a nosotros nos sirvió en una época, en un momento les sirve a ellos, ¿no? Y bueno, pues es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, desde luego, que quiera profundizar. Y aquí estamos, ¿no? Es como... Se acabó el módulo de las emociones y pasamos a otro, pero... Yo siento bueno, cuando conozco por primera vez en la metodología, llegamos a esta semana con las emociones, me siento como centrifugado, como depurado, el poder mentalmente comprender por fin, bueno, que después de enterarme que era un ser tan sensible en el módulo anterior, el darme cuenta que todo va girando en torno a las emociones. Y de hecho esa conexión o esos puentes emocionales que tenemos, esa tela de araña que hay entre los mismos monitores y que se refuerza emocionalmente, qué importante es el darse cuenta, ¿no? de que somos seres tan emocionales. Hola, Pedro, ¿qué hay? ¿No te escuchamos, Pedro? Sí, bueno, ahora. Buenas, Abel, buenas, Pablo. Hola. Bueno, nada, aquí escuchando, pues sí tienes razón, Abel. La verdad que el módulo de las emociones es un descubrimiento. Yo creo que para nosotros, cuando decimos profundización, creo que para nuestros alumnos, cuando impartimos los cursos. Y yo creo que lo que tú dices es un gran descubrimiento, ¿no? Para mí lo fue, por lo menos, y yo creo que es cuando empiezas a tomar conciencia de lo que sucede, ¿no? De lo que sucede dentro. Y que muchas veces no nos damos cuenta porque pasan desapercibidas cada emoción que nos recorre. Y descubrir eso yo creo que es el principio, ¿no? El principio de todo. Sí, si me permites, de alguna manera es como empezar a encontrar el hilo por donde desenredar la maneja, ¿no? Efectivamente. Te das cuenta de que esa conciencia corporal que te indica dónde está esa emoción, que te da un montón de información, ¿no? Y es un principio, ¿no? He encontrado el hilo, voy a deshacer esto, ¿no? Otra cosa es que llegues al final fácilmente. No es un trabajo fácil. Yo, desde luego, para mí, cuando descubrí ese trabajo, me resultó al principio muy árido, muy árido. Yo era incapaz de detectar una emoción en la meditación. O sea, bueno, me pasé 15 días meditando y sin realmente observar esa emoción, ¿no? Esa reacción corporal y eso que te detecta. Aquí hay algo, ¿no? ¿Y tú no crees, era capaz? ¿Tú crees, Pablo, que no. El no detectarlo puede ser en muchas ocasiones porque las personas muchas veces no es que no estemos enfocados en no verlo, pero simplemente es que realmente hay emociones que, como estamos mirando hacia otro lado por no enfrentarnos a ellas o por no ¿cómo lo diría? Por no transitarlas,
Por eso no nos hacemos como de un bloque de hielo hacia ellas o huimos de ellas. Sí, bueno, claro, está claro que siempre hay un intento de ocultar lo que no quieres ver, ¿no? Y dejarlo ahí apartado. Y eso conlleva ocultar la sensación, o sea, la sensación corporal que estás sintiendo. Entonces, lo que comentaba Pedro, yo no me di cuenta que tenía el estómago, que tenía el estómago contraído continuamente, ¿no? O sea, yo no me di cuenta de mis tirones en el cuello hasta mucho más adelante, o sea, cuando empiezas a observar tu cuerpo y a detectar lo que te está diciendo continuamente, que lo olvidamos por el estrés, por el trajín, por la esa, ¿no? La vida que llevamos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta igual y me di cuenta lo que influyó, por ejemplo, en mí la educación, ¿no? Un poco en mi caso, ¿eh? Y yo creo que es el caso a lo mejor, y pasa mucho, yo creo, lo he hablado con muchos chicos y con muchos hombres, vamos, y a lo mejor las mujeres son más emocionales, pero sí me di cuenta cómo me habían educado de una manera en la que como hombre no podía expresar determinadas emociones, ¿no? Y esas eran las que a lo mejor reprimía más. Ya. Y entonces, eso, por ejemplo, a mí, pues eso, me abrió la mente y noto como incluso ahora mismo mi educación sigue formando parte de mí porque inconscientemente sale el reprimirla directamente. ¿Qué pasa ahora con la práctica? Que me doy cuenta. Claro. Me doy cuenta perfectamente de lo que me está sucediendo. No intento quitarlo, no intento luchar contra ello, pero me doy cuenta, ¿no? de cómo lo que me está sucediendo. Sí. Yo creo que eso es importantísimo. Sí. Porque empieza a dar sentido a mi vida, por ejemplo. Sí, francamente, o sea, de todas formas, o sea, en una emoción hay tantos, o sea, es como dice el maestro, ¿no? Dice, es un contenido mental complejo que tiene un montón de ramificaciones, ¿no? Entonces, es complicado. Y entonces, la primera noticia que yo tuve de las 5 emociones básicas, de las 6 emociones básicas, perdón, fue en el curso de profundización. Y yo llegué la mar de contento a casa y le digo a mi hija, estaba en un curso y he aprendido las emociones. Y ella me las recitó de pe a pa. Ella en el cole las estaba estudiando. Alegría, tristeza, tal. Y yo me quedé de cuadro. Porque nosotros no hemos recibido ese tipo y no sabemos, y no hemos sabido identificar muchas veces esas emociones, ¿no? que están ahí para algo. Mira, estáis hablando y mientras lo buscaba, no sé si conocéis la poesía de Rumi, este poeta sufí, del siglo XIII. Hay un poema que es muy cortito y dice: La casa de huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fuera una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Eso decía este poeta en el siglo XIII y creo que es en referencia a esto mismo, ¿no? Hacia esa educación emocional que, por suerte, como tú decías, Pablo, pues a los niños ya parece que les están otorgando, ¿no? Dentro de la educación hay profesores que andamos ya interesados en ello y padres, sobre todo familias, ¿no? Interesadas en esto. Sí, está claro que, bueno, también han contribuido mucho
las aportaciones desde el mundo de la ciencia, de Goleman y del mismo Kabat-Zinn sobre el tema, y entonces se ha, digamos, estandarizado como un método de entender ese mundo interior que en un principio te resulta tan confuso, ¿no? Te resulta un poco tan inexplicable, ¿no? Y que tendemos a ocultarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que observarse es la solución para encontrar qué es lo que te pasa, ¿no? Qué es lo que está pasando. Lo que ocurre es que muchas veces lo que vemos no nos gusta. No sé, eso, y entonces lo ocultamos, ¿no? Y entonces, pues pasa lo que pasa. O sea, yo tenía un profesor de yoga que cuando hacíamos las posturas estas en las que la ingle pues está muy forzada, ¿no? Y bueno, pues se estira los músculos y tal. Él decía, en la ingle se guardan muchas cosas. Cuando nosotros nos quejamos del dolor, ahí se guardan muchas cosas. Y el cuerpo es un reflejo de eso. Nuestro cuerpo es un reflejo de lo que hemos vivido, ¿no? Y de cómo lo hemos vivido. Sí, no sé, igual. es ¿Me estoy poniendo muy profundo? No. Genial. Tal cual decía Dokuso Villalba hace un momento, ese cuerpo se está comunicando con nosotros, ¿no? Llámalo. Estamos empezando a escucharlo. Sí, y bueno, muchas veces hemos hecho, se ha comunicado ya en un momento que, mira, te venía hablando ya hace mucho tiempo y acabó en contractura, pero realmente ya hace tiempo que te estaba comentando. Se demonizan mucho las emociones como desagradables, pero bueno, es tan importante, ¿no? La tristeza como el miedo también. Sí, O sea, claro. Son importantes, ¿no? De hecho, seguimos en la faz de la Tierra gracias a estas. Lo que pasa es que no nos gusta hablar de ellas porque a nadie le gusta sentir miedo, ¿no? Como buenos seres humanos que somos. Pero el darnos cuenta de ellos, yo creo que eso es un puntazo. Para mí fue, madre mía. O sea, sí, desde luego. Desde luego lo que favorece es parar la retroalimentación esa, que el miedo genera más y más miedo y todo eso, ¿no? Entonces te das cuenta, eso está ahí, bueno, pues vamos a ver dónde está ahí, pero es ya decir, bueno, de ahí no pasa, o sea, no genero más miedo a ese miedo, ¿no? Entonces eso, claro, eso es una gran ayuda. Y también ser conscientes, por supuesto, Sí. de la alegría. Claro. Sí, todo, por supuesto. Que en el MBTV no es solo miedo y sufrimiento, ¿no? Que tenemos mucha alegría, claro. Ser conscientes de esa alegría compartida, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, yo se lo digo, por ejemplo, a mis alumnos cuando empiezo un curso, por ejemplo, y va un poco al hilo con lo que decía Pablo antes de la educación de los chicos. Es una reeducación. O sea, lo que hacemos con los cursos, al final, con lo que hacemos con el curso básico de 5 semanas, lo que hemos hecho nosotros también con el de profundización, es una reeducación. No nos educa de una manera como ahora educar a nuestros hijos. Y con estos cursos, por ejemplo, nos reeducamos. Nos reeducamos corporalmente, nos reeducamos sensorialmente, nos reeducamos emocionalmente y nos reeducamos mentalmente, ¿no? Y entonces es una reeducación y empezar a darnos cuenta. Y claro, al principio cuesta, pero es importantísimo. Y los oyentes pueden estar escuchando ahora como dicen, madre mía, estos tres frikis del MBTV, del mindfulness basado en la tradición budista. No, es algo muy simple, que simplemente es practicar y darse cuenta de ello. Porque evidentemente, como seres humanos, si dejas de practicar, pues olvidas rápidamente. Entonces no hay otra cosa que hacer que practicar y experimentar por uno mismo. Y realmente, ¿se avanza más o se avanza menos? Yo creo que la misma práctica es el avance en sí de seguir practicando. Creo que, Pablo, en unos minutos nos vas a
a facilitar una práctica sobre la atención plena en las emociones, ¿no? Háblanos Sí. un poco sobre cómo es la práctica y... Bueno, pues esto, mira, se trata de una meditación guiada, digamos, basada en el tipo del MBTV, que es recorrer un poco, reconocer las emociones, ¿no? Pero bueno, es un esquema básico, atención primero al cuerpo, a la respiración y luego al estado emocional, ¿no? Y bueno, en realidad es un trabajo que requiere mucho tiempo, pero entrar en contacto con él es bastante interesante. Mira, yo te puedo leer, yo trabajo, digamos, tenemos un círculo en Madrid y justo mañana, mañana que será, bueno, mañana voy a guiar una sesión y voy a hacer la sesión, perdón, la meditación de las emociones. Esta meditación suelo convocar al grupo con un texto y os lo voy a leer por si os sienta, os inspira. Cada emoción que recorre nuestro cuerpo es una oportunidad para dirigir nuestra atención hacia el interior y familiarizarnos con su origen. El plan no consiste en rechazarlas y esconderlas, sino utilizarlas como un punto de apoyo para reconocer nuestro verdadero potencial. Esa es la llamada que les voy a hacer a mis alumnos para esta meditación. Bueno, pues el tiempo pasa rápido, como una flecha. Si os parece, tanto Pedro como Pablo, que es un placer tenerte por aquí y espero tenerte en muchas ocasiones. Pablo nos va a guiar, nos va a facilitar la práctica de atención plena sobre las emociones. Muchas gracias, Pedro y Pablo. Y bueno, y también os invito a vosotros, a oyentes de nuestra audiencia de Esto es MBTV, a que os observéis y veis qué comportamientos normalmente tenéis en vuestro cuerpo y qué conductas os llevan a estas emociones. Muchas gracias a ti, Abel. Pedro, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Comienza reconociendo tu propio cuerpo en este mismo momento. Tómate tu tiempo. Concédele un espacio a tu cuerpo para escucharlo, a tu propio ritmo. ¿En qué estado está mi cuerpo ahora? No tengas prisa. Nadie mejor que tú para reconocer la presencia de tu cuerpo. Este es un viaje a la verticalidad y la estabilidad, sin renunciar a la comodidad y la relajación. Asentándote en su verticalidad, invita a tu cuerpo a relajarse tanto como sea posible. Mantén las piernas suficientemente abiertas para crear una buena base. Si estás en un cojín de meditación, trata de que tus rodillas estén bien asentadas sobre el suelo. Si estás en una silla, mantén las plantas de los pies en contacto con el suelo. Y siente todas las sensaciones que cambian en tu cuerpo.
las caderas más elevadas que las rodillas y por delante de los isquiones, propiciando una pequeña curvatura lumbar que proyecta la columna hacia arriba. Siente el peso de tu cuerpo sobre los glúteos y el suelo pélvico y trata de relajar toda esa zona tanto como sea posible. Los hombros están relajados, las axilas por delante de las caderas, proyectando suavemente el pecho hacia adelante. Las manos sobre los muslos o el regazo. Los dedos están completamente relajados. Permite que el cuerpo se asiente verticalmente tan cómodamente como sea posible. Deja que tu nuca se estire suavemente y permite que el cuello, la caja torácica y la espalda, junto a los músculos que rodean la columna, soporten la verticalidad de tu cuerpo. Invita al resto de músculos de tu cuerpo a relajarse tanto como sea posible, sintiendo las sensaciones que cambian en tu cuerpo. Invita a tu mente a relajarse en la presencia del cuerpo. Deja que todos los músculos que rodean tu cerebro se relajen. La nuca, los músculos del cuello, los músculos de la cara, las sienes, el cuero cabelludo, los oídos, las mandíbulas, la lengua, la boca. La mirada está suave, abriendo el campo, ligeramente desenfocada. Permite que la cabeza permanezca erguida, acorde a la verticalidad del cuerpo, floreciendo en una sensación de ingravidez. Mientras percibes las sensaciones cambiantes generadas por tu cuerpo, invita a tu mente a soltar, a abandonar su admirable capacidad de imaginar. Invítala a abandonar toda actividad dinámica y mantener su capacidad de reconocer lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Consciente de la presencia del cuerpo, consciente de las sensaciones que lo recorren, permite que tu mente desplace la atención hacia los movimientos que provoca la respiración en tu cuerpo. Observa dónde se manifiesta más fácilmente. Las fosas nasales, en el movimiento del pecho, la expansión y retroceso del abdomen. Presta atención a la respiración, sintiendo cómo se despliega de forma espontánea y natural, sin controlarla. Cuando inspiro, soy consciente de que estoy inspirando. Cuando expiro, soy consciente de que estoy expirando.
La respiración es un precioso objeto de atención. Representa dos cualidades a tener presentes en la práctica. Tiene continuidad, siempre está ahí. Y posee la sabiduría del cambio. Nos enmarca en un ciclo de creación y disolución. Consciente de la presencia del cuerpo, consciente de la respiración que fluye por mi cuerpo, acompaña la expiración hasta descubrir cómo surge espontánea y naturalmente la inspiración. Descansa tanto como sea posible en la sensación de libertad que se abre ante ti. Sabiendo que no hay una forma correcta de respirar, observo cómo es verdaderamente la experiencia de la inspiración y de la expiración, permitiendo que sea tal y como es. Sintiendo el flujo del aire que entra y sale y las sensaciones que ocasiona al hacerlo. Siente la tranquilidad de respirar libremente. Sigue el movimiento natural de la respiración, un movimiento espontáneo. Conecta con un estado de bienestar, de placer, que produce todo estado natural. Invita a tu mente a concentrarse tan continuo y claramente como sea posible en la presencia de emociones. Invita a tu mente a abandonar su capacidad discursiva y de análisis y sugiérele que se centre en la capacidad de sentir, de observar aquello que aparezca con ecuanimidad, desplegando un principio de no intervención. Así vas tomando conciencia del estado emocional. Vas tomando conciencia del estado emocional asociado a las sensaciones y a los pensamientos. No tienes por qué perseguir emociones ni generarlas. Tan solo atento a la respiración, descubre su presencia, sin avidez, sin rechazo, sin indiferencia. Simplemente acepta la emoción tal y como es allá donde se produce. Si surge alguna reacción adicional de atracción, rechazo, indiferencia, reconoce e identifica esta reacción. Acepta la energía, el calor de la emoción. Dale la bienvenida sin juzgar. No huyas de ella, no luches contra ella. Simplemente acéptala.
consciente de la presencia del cuerpo, consciente de la presencia de las sensaciones que lo recorren, consciente de la respiración que fluye por él, consciente del estado emocional que predomina. Usa la respiración como patrón. Al inspirar, deja que resuene la emoción, abriéndote a ella, sintiéndola. Al expirar, deja que esa energía fluya por todo el cuerpo. Ahora respira la emoción. Al inspirar, acoge la sensación corporal que acompaña a la emoción, dándole la bienvenida. Acéptala. Al expirar, deja que la energía de esta emoción inunde todo el cuerpo y fluya naturalmente. Al inspirar, acojo, acepto. Al expirar, abandono, suelto. Trato de relajarme en este acoger y soltar. Me abro a la emoción, dejando que entre en mí. Inspirando, dejo que penetre plenamente en el cuerpo y en el corazón. Siento esa energía en todas las partes del cuerpo. Al expirar, deja que la energía de esta emoción inunde todo el cuerpo y fluya naturalmente. Consciente de la presencia del cuerpo, consciente de la presencia de las sensaciones que lo recorren, consciente de la respiración que fluye por él, consciente del estado emocional predominante, consciente de las emociones, me abro a sentirlas plenamente. Al inspirar, acojo y tomo para mí. Al expirar, abandono y suelto. Me abro a la emoción dejando que entre en mí. Inspirando dejo que la emoción penetre plenamente en el cuerpo y en el corazón. Me abro a la intensidad de las sensaciones, sean las que sean. Al expirar, dejo que se libere la emoción que siento. Me suelto en la apertura de la conciencia. Consciente de la presencia del cuerpo, consciente de las sensaciones que lo recorren, consciente de la respiración que fluye por él, consciente del estado emocional predominante. Ábrete a sentir plenamente la emoción. Al inspirar, acoges, tomas. Al expirar, abandona, suelta.
Cada emoción que recorre nuestro cuerpo es una oportunidad para dirigir nuestra atención hacia el interior y familiarizarnos con su origen. El plan no consiste en quedarse atrapado por ellas, ni rechazarlas, ni esconderlas, sino utilizarlas como soporte de nuestra atención para reconocer nuestro verdadero potencial. Inspirando, dejo que penetre plenamente en el cuerpo y en el corazón. Siento esa energía en todas las partes del cuerpo. Al expirar, deja que se libere la emoción que sientes. Suéltate en la apertura de la conciencia. Siente esa energía en todas las partes del cuerpo. Siente la apertura de la conciencia que lo abarca todo. Que yo y todos los seres vivientes tengamos verdadera felicidad. Que yo y todos los seres vivientes podamos evitar el sufrimiento, la confusión, el miedo y sus causas. Que yo y todos los seres vivientes podamos reconocer con alegría el bien y la felicidad que hay en los demás. Que yo y todos los seres vivientes podamos realizar la ecuanimidad. ¿Conocéis la historia del lobo bueno y el lobo malo? Dice así. Un anciano indio cherokee invitó a los niños de su aldea a sentarse en círculo para contarles un cuento sobre la vida, sobre los distintos caminos que podemos elegir para seguir en la vida. El indio les dijo: hay una batalla que siempre ocurre en mi interior y que también estará en vuestro interior. Es una gran pelea entre dos lobos. Un lobo representa el miedo, la ira, la envidia, la pena, el arrepentimiento, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el falso orgullo, la superioridad y el ego. El otro lobo representa la alegría, la paz, el amor, la esperanza, el compartir, la serenidad, la amabilidad, la benevolencia, la amistad, la generosidad, la verdad y la fe. El anciano miró a los niños y les dijo: esa misma lucha está teniendo lugar en vuestro interior y en el de cualquier persona que viva. Los niños se quedaron pensando un momento y uno de los chicos le preguntó al anciano: ¿y cuál de los dos lobos ganará? Y el anciano cherokee respondió: ganará el lobo al que más alimentes. Muchas gracias, Margarita García de Vinuesa. Muchas gracias a vosotros, a vosotras que escucháis este podcast en directo en el canal de Telegram de Esto es MBTV. Os emplazo a que volváis, a que nos recordéis y os recordéis dentro de la práctica, dentro de 15 días, en este mismo espacio, en este mismo lugar. Es un placer poder compartir con vosotros, con vosotras, este espacio. También quiero añadir esta vez, a modo de promoción, comentaros
el próximo retiro intergeneracional que va a haber en el Templo Luz Serena, 26, 27, 28 de mayo de 2023. Sé que normalmente hablo de forma atemporal, tú que me escuchas en otro espacio-tiempo, pero quizás de esta forma te llega esta oportunidad de conocer el Templo Luz Serena, o de ti, que ya lo conoces, de que vuelvas. Como dice en el texto de la página web de sotozen.es, en los tiempos actuales en los que impera un creciente individualismo y el ritmo de vida se acelera, es cada vez más complicado encontrar espacios en los que formar comunidad con otros seres humanos y poder parar, respirar y compartir. La velocidad a la que se producen los cambios culturales y tecnológicos hace, además, que cada vez queden menos espacios en los que miembros de diferentes generaciones puedan encontrarse. Por eso, desde el Templo Luz Serena, nos gustaría invitarte al retiro intergeneracional que se celebra del 26 al 28 de mayo. Un espacio en el que personas de todas las edades son bienvenidas, pensado para pasar unos días fuera del ruido, intercambiando experiencias y conectando con nosotros mismos y con los demás. Comunidad, naturaleza, meditación, yoga, comida sana, música y mucho más. Os invitamos a que os inscribáis en la página sotozen.es. Va a aparecer junto a la información en la cajita de aquí abajo del podcast, o en la página web también de la Escuela de Atención Plena, como en la página web de la comunidad budista Sotozen. Sin más, daros las gracias, un fuerte abrazo y practiquemos, que no hay otra forma de recordar. Hasta luego. Desde la Escuela de Atención Plena agradecemos tu atención y tu tiempo. Esperamos que este episodio te haya resultado inspirador. Que todo te sea propicio. Nos encontramos en el siguiente episodio. Recibe un cálido abrazo de este que te habla, Abel Clemente.